Completamos ahora la visión sistemática, clásica, del sacramento de la unción de los enfermos para concluir con ella nuestro curso de sacramentos de curación. Lo primero que afirmamos en esta visión sistemática es que la unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Hablamos de su sacramentalidad porque responde a una promesa concreta de actuación salvífica de Cristo en la situación vital específica de la enfermedad. Encontramos en esta acción ritual una práctica simbólica con una eficacia salvífica a través de un signo visible que se ejecuta en el ambiente de la oración eclesial, no entendida como un don personal carismático, sino en la actuación de quien preside en la iglesia y por lo tanto ejerciendo su autoridad. Y todo ello lo encontramos sancionado por la Carta de Santiago. Ciertamente, una pregunta peculiar se refiere a la institución por Cristo. Hablamos de un sacramento cuando es instituido por Cristo. Sin duda, la práctica de la Iglesia continúa la acción de Jesús de curar a enfermos. En la Escritura no existe un testimonio directo que hable de la institución de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la práctica de la Iglesia presenta una coherencia fundamental. Trento habla de un sacramento instituido por Cristo, pero en el contexto de Trento no se define de manera determinante si ha de entenderse esto como una institución inmediata o bien a través de la mediación apostólica. Es un hecho que no nos resulta, desde las pruebas que tenemos, accesible la inmediatez de la institución, pero tampoco hemos de afirmar que repugne a la razón. En lo personal, me inclino por la inmediatez, en razón también de la práctica de Jesús que se ve corroborada simbólicamente en el testimonio que ya vimos de Marcos. De cualquier manera, lo que es incontestable es la práctica de la Iglesia y el magisterio eclesial sobre dicha comprensión. Trento expresamente menciona que Marcos insinúa el sacramento y Santiago lo promulga oficialmente. Así podemos, por lo tanto, considerarlo. En el marco reciente del Catecismo de la Iglesia Católica, este sacramento se ha ubicado como uno de los 2 sacramentos de curación, aunque ciertamente ya Trento los vinculaba, considerándolo de alguna manera como la consumación de la penitencia de cara a la entrega de la propia vida en manos del Señor en la hora de la muerte. Sobre el nombre del sacramento ya hemos visto la evolución. Uno de los más usuales hasta antes del Concilio Vaticano II, que aparece además en el decreto para los armenios del Concilio de Florencia, es el de extrema unción. En algún momento también se le llamó preparatio ad gloriam, preparación para la gloria, entendiéndose en este momento la teología como una especie de consagración de la muerte. Ciertamente esto corresponde a una visión que ya vimos históricamente, entendido como el sacramento de los moribundos. El Nuevo Ordo de Paulo VI de 1972 y a partir de él en adelante retoma el nombre más usual en la antigüedad y que hoy debe de considerarse vinculante, el nombre de unción de los enfermos. Con ello se reclama, los puntos que ya hemos visto, el ambiente de la celebración comunitaria y eclesial, dentro del cual se vive el sacramento como una auténtica participación de Cristo paciente y glorioso. Esto nos lleva a la naturaleza del sacramento, entendida además en un contexto particularmente eclesiológico, gracias a la perspectiva del Lumen Gentium 11. Retomamos este fragmento que consideramos crucial. La Iglesia entera encomienda al Señor paciente y glorificado a los que sufren,
con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, para que los alivie y los salve. Más aún, los exhorta a que, uniéndose libremente a la pasión y a la muerte de Cristo, contribuyan al bien del pueblo de Dios. La naturaleza del sacramento, ante todo, es cristológica, porque se trata de una participación en la obra del Señor paciente y glorificado. El Señor recibe de la Iglesia la encomienda de sus enfermos, pero al mismo tiempo la Iglesia le recomienda al enfermo unir su propia pasión a la del Señor. Se trata, por lo tanto, de un eje cristológico claramente subrayado del sacramento. Por otra parte, hay un eje eclesiológico. Es la iglesia que ora, pero al mismo tiempo la iglesia que actúa en el enfermo y al mismo tiempo la iglesia que en el enfermo ejercita su sacerdocio bautismal. Por otra parte, es la iglesia que recibe los frutos de la gracia. En todo esto, en el sujeto que vive el sacramento, encontramos el destinatario de la oración de la iglesia, pero también quien participa en la oración en la iglesia y quien recibe los efectos de la gracia de la iglesia. A esto añadimos, en la naturaleza del sacramento, un acento antropológico. Se refiere ciertamente al ser humano en el sufrimiento peculiar de la enfermedad grave o de la orientación hacia el final de la vida. Este hombre que sufre es confortado en un ambiente de oración con la relación llevada a cabo en referencia a Cristo. El hombre que es asociado libremente a Cristo. Encontramos entonces el acento antropológico del sentido salvífico de su enfermedad. Por último, dentro de la naturaleza del sacramento, afirmamos también su estructura sacramental, pues se lleva a cabo a través de una celebración por medio de un signo e instrumento eficaz de esa oración y de esa gracia. Por último, respecto al lugar que ocupa el sacramento en la vida del cristiano. Vimos suficientemente que la práctica del sacramento tendió a orillarlo como extrema unción al final de la vida. Sin embargo, la pastoral actual lo reubica, a veces de una manera equivocada, hay que decirlo, en referencia a la enfermedad grave, manteniendo a través de ello la centralidad de la Eucaristía como el último sacramento, entendido como viático. De modo que la asistencia a un enfermo en etapa terminal, que tiene que ver de todas maneras con la muerte, llevaría a esta secuencia. Primero se recibe la penitencia, después se recibe la unción de los enfermos y finalmente se recibe el viático. Hay que afirmar que se trata de un sacramento reiterable, porque si hay una nueva enfermedad o un nuevo grado de gravedad en la misma, se puede reiterar. Ciertamente esto nos lleva a un problema con los enfermos crónicos y con los ancianos. Sin duda se puede reiterar, pero hay que decir que la práctica contemporánea ha tendido a abusar de esa reiterabilidad. También se puede banalizar el sacramento y perder el sentido profundo de una peculiar vinculación con la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como si se tratara más de un momento más de orar por los enfermos. Siempre se puede orar por los enfermos, pero el sacramento de la unción pastoralmente debería delimitarse a los momentos en los que con mayor lucidez o a partir de una determinada gravedad se va viendo esta necesidad. Esta es ciertamente una afirmación más pastoral que teológica. En el encuentro que tengamos para resolver sus dudas, espero abordar algunas cuestiones concretas a este propósito. Por cierto, ¿dónde debe llevarse a cabo la práctica del sacramento? Si nos atenemos a su fundamentación bíblica, correspondería a ese lugar en donde el enfermo se encuentra postrado. No se quita, por supuesto,
la validez de que se distribuya o se realice el sacramento en un templo. Pero lo normal debería de ser, y aquí sí, la iglesia en salida, ir el presbítero allí donde se encuentra el enfermo grave, en la casa, en el hospital, donde está viviendo su peculiar estado de postración enfermo. No quita, por supuesto, repito, el valor de la celebración comunitaria, de que varios enfermos acuden al templo, pero esto puede desdibujar la peculiaridad del enfermo postrado y además de parte del ministro puede llevar al descuido de esa necesaria y urgente visita al enfermo allí donde se encuentra, porque esta situación, de acuerdo con Santiago, es parte constitutiva de la celebración sacramental. En cuanto al sujeto y al ministro del sacramento, hay poco que añadir, simplemente precisarlo de nuevo. ¿Quién es ministro del sacramento? El sacerdote, sea presbítero u obispo. Dicho en términos negativos, no el diácono ni el laico. Hay una práctica que hay que denunciar como abusiva de parte de algunos diáconos permanentes que hacen en realidad una simulación del sacramento diciendo que están distribuyendo aceite bendito. Hay que evitar cualquier tipo de equívocos a este respecto y por lo tanto afirmar que no hay la transmisión peculiar de la gracia del sacramento en esos abusos de algunos hermanos diáconos. En lo que se refiere al sujeto, queda muy claro de parte de las enseñanzas oficiales y de los rituales que se trata de un enfermo y de un anciano. Se entiende la gravedad en la enfermedad, es decir, un quebranto grave de la salud y también otros riesgos graves de muerte natural. A eso se debe que se incluya a los ancianos. Y habría que decir también que quien se somete a una cirugía mayor, en principio la que requiere anestesia general en razón de una enfermedad que no sea estética, también estaría invitado a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Sobre el signo sacramental, la materia y la forma, también hay poco que añadir. La materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo para esta finalidad, ordinariamente al interno de la misa crismal, pero en caso de no contarse con él, está previsto también como parte del ritual que el mismo presbítero pueda bendecirlo. Hay aquí algunas observaciones. Si no hay acceso al aceite de oliva, puede hacerse con otro aceite siempre y cuando sea aceite vegetal, lo cual excluye aceites animales o, peor aún, aceites industriales. En el ritual actual, este aceite se coloca ungiendo sobre la frente y las manos. En caso de necesidad, puede reducirse a una sola y única unción o bien cambiar el lugar en el que se unja de manera significativa. Respecto a la forma, la oración ha quedado, como ya lo consideramos en su momento, lo repetimos aquí, una primera oración que dice: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Segunda unción, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Hay que insistir en que está llamada a celebrarse dentro de un contexto celebrativo. Sobre la eficacia del sacramento, la gracia peculiar de este sacramento, hay que decir que se trataría de un don peculiar de gracia en la existencia cristiana en el momento vital específico de la enfermedad grave orientada hacia la muerte. Esto implicaría, por una parte, una gracia fundamental, a saber, la asistencia espiritual para asumir cristianamente el momento doloroso de la enfermedad, una fortaleza para sobrellevar cristianamente la enfermedad, para superar la desesperación,
la tristeza, la angustia y por lo tanto otorgar la entereza en medio de la situación difícil. Es decir, se trata de vivir la enfermedad con fe, con un peculiar conforto sacramental. Ya ha salido a este propósito la clave cristológica de dicha gracia. Se trata de la unión a la muerte redentora de Cristo y también a partir de ello la finalidad de esta gracia para la salvación eterna, es decir, una ayuda eficaz para la salvación, una preparación, sí, en este sentido, para el encuentro definitivo con Dios. Por ello aparece el vínculo peculiar también con la penitencia y la comunión. Esta gracia fundamental va acompañada entonces de la gracia singular en orden a enfrentar la propia muerte. Supone la superación del temor a morir y en ese sentido una vivencia renovada de la esperanza cristiana. De hecho, hay que observar, también esto lo indica la experiencia inductiva de la espiritualidad cristiana, que el momento de la muerte genera un contexto de grandes tentaciones, incluso para los más grandes santos. Por algo también en la oración a María le pedimos que ruegue por nosotros en el presente, pero también a la hora de nuestra muerte. Como gracia adicional, que está, sin embargo, referida también en la carta de Santiago, podemos añadir la gracia del perdón de los pecados. Aquellos pecados que no hubieran podido presentarse tal vez en el sacramento de la reconciliación, incluso mortales, o bien las reliquias de pecado que hubiera podido quedar en el sujeto, podrían quedar como resultado de la unción perdonados. No significa esto que la unción sustituya a la penitencia, porque lo específico de la penitencia es el perdón de los pecados. En todo caso, se prevé que si alguien no puede confesarse y recibe el sacramento de la unción, recibe también estos efectos. En este mismo sentido, también como gracia peculiar, hay que decir que favorece la contrición. A esta gracia fundamental y a esta gracia peculiar en referencia a la muerte, le añadimos como gracia secundaria la curación física de la enfermedad en cuestión, o incluso, a veces, la recuperación íntegra de la salud. Esto se explica, sin embargo, teológicamente, si así conviene a la salvación de esa persona. No deja de sorprender, lo comento desde la práctica pastoral, pensando no solo en un servidor, sino en muchos sacerdotes que dedican algún tiempo a este peculiar ministerio, que no sorprende. Casi no conozco un sacerdote que en alguna ocasión en su vida no haya ungido a alguien que después de la unción se recupere de su enfermedad. O bien, solo como observación, insisto, inductiva desde la experiencia, que inmediatamente después de la unción fallezca. Concluimos con una mirada global que valore teológica y pastoralmente el sacramento. Creo que estamos invitados a una particular delicadeza a la hora de considerar este sacramento. Puede parecer el más pequeño y el último en significado de los sacramentos, pero lo cierto es que toca una experiencia humana de singular sensibilidad. Dice Gaudium et Spes 18, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Pues bien, aunque no lo identifiquemos como el último sacramento, es incuestionable que la experiencia humana de la enfermedad, y sobre todo de la enfermedad grave, nos hace cobrar conciencia de nuestra caducidad. Y en este sentido, el sacramento se ubica justo en este contexto tan singular y tan urgente. Es por ello que la acción pastoral de ungir a un enfermo tiene una relevancia pastoral del todo singular. A este propósito,
La presencia directa del presbítero al lado del enfermo adquiere una relevancia notable. Él es signo de Cristo que otorga el consuelo al enfermo. Así lo dice el ritual en el número 57. La presencia del presbítero junto al enfermo es signo de la presencia de Cristo, no solo porque es ministro de los sacramentos de la unción, la penitencia y la Eucaristía, sino porque es especial servidor de la paz y del consuelo de Cristo. Dios, hasta ahí la cita, Dios no está ausente del gran enigma del dolor, sino que lo acompaña, se hace presente para que incluso físicamente, a través del tacto, a través de la unción, a través de la oración, se capte: Cristo está aquí conmigo mientras estoy enfermo. También vale la pena, algo que ya he estado señalando previamente, subrayar el carácter eclesial, eclesiológico de la acción ritual de la unción. No solo en el sentido de que lo realiza la Iglesia con la acción de gracia espiritual específica derivada de la obra redentora de Cristo y en la cual se hace presente, y no solo porque en ella la iglesia toda ora por el enfermo, toda la iglesia está orando por los enfermos que son ungidos, sino también por la comunión de caridad que se vive y en la cual el enfermo mismo participa, como ya decía, ejerciendo su sacerdocio bautismal en esa condición determinada de la enfermedad. Hay una tentación, sobre todo en el mundo presente, que maquilla la enfermedad, la vejez, el dolor, la minusvalía de distintas maneras físicas. Hay una tendencia a ocultar el dolor, ocultar la enfermedad. Lo cierto es que quien está enfermo, quien atraviesa por esa situación, descubre en sí mismo esa fecundidad espiritual. Hay una sensibilidad del enfermo que dice: ¿qué sentido tiene lo que estoy pasando? ¿Hay un para qué? Y lo cierto es que la iglesia nos dice que sí lo hay, y lo hay sacramentalmente en la participación en este sacramento. Este acercamiento nos exigiría una revisión también de algunas acciones litúrgicas vinculadas con la unción de los enfermos, particularmente el ritual de exequias, que lamentablemente no alcanzamos a revisar en nuestro curso, pero que ustedes pueden revisar directamente. También habría que señalar la importancia, la urgencia, la delicadeza de la Iglesia en el implementar y desarrollar una adecuada pastoral de la salud, no solo en el sentido de acompañar a los enfermos, sino estar presente junto con la familia, junto con los médicos, los enfermeros, las enfermeras, junto con incluso las personas de intendencia, que a veces en los hospitales tan buen servicio prestan a la evangelización, acompañando con una sonrisa o con un trabajo delicado a los enfermos, incluso con un testimonio peculiar de fe. Es una señal de la delicadeza que tiene la Iglesia en uno de los momentos más sensibles en la experiencia humana. Por supuesto, esto reclama de parte de la organización eclesial una pastoral de la salud bien atenta a las realidades concretas de cada parroquia, pero también nos pide un horizonte mucho más extenso para que las instancias que sobrepasan el nivel territorial de las parroquias pueda ser adecuadamente atendido, siendo conscientes de que quienes se dedican a la pastoral de la salud ejercitan una labor particularmente desgastante en lo humano y en lo espiritual. Por el momento, aquí dejamos nuestro curso, esperando poder profundizar con sus preguntas algunas cuestiones delicadas sobre este tema.